Hola, mi nombre es Ruth y en este video les voy a hablar acerca del libro titulado Secuelas neurológicas del daño cerebral. Me voy a enfocar en el capítulo 5 que habla sobre el pensamiento moral después del daño cerebral adquirido. Este capítulo nos habla de cómo cambia la conducta de los seres humanos después de que han sufrido daños cerebrales debido a algún accidente. Para comenzar, la lectura nos habla de 3 niveles de moral. El número 1 es el nivel moral convencional. Es la etapa inicial del pensamiento. Aquí el individuo actúa bajo su propia motivación y no se reconocen los intereses del otro como diferentes del propio. Es decir, nada más ves por ti y no aceptas las diferencias de los demás. El segundo nivel se titula nivel moral convencional. Aquí el individuo actúa bajo las influencias del resto, es decir, su conducta es guiada por los demás. Entonces no cuenta con una regulación autónoma, siempre está como a expensas de lo que dicen los demás y bajo las alabanzas de las demás personas. El tercer nivel se titula nivel moral postconvencional, es como el máximo, el que existe, el que se encuentra hasta el final, y se caracteriza por la comprensión que cada individuo tiene sobre los valores y los derechos. Aquí los seres humanos comprenden que cada persona tiene valores y derechos y que deben ser respetados. Bien, para continuar, la lectura nos narra diferentes casos reales, casos clínicos reales que han sido estudiados, en donde se puede observar el cambio de conducta después del daño cerebral adquirido. El primer caso nos narra la historia de un hombre llamado Phineas Gage. Este caso nos narra la historia de un excelente trabajador en el negocio de los ferrocarriles. Un día se encontraba en su trabajo y la carga de pólvora con la que se abría paso a los rieles del ferrocarril explotó antes de tiempo y proyectó una barra de hierro hirviendo que atravesó su pómulo izquierdo y salió por la parte superior de su cráneo, es decir, la zona orbital del lóbulo frontal. Bueno, pues este caso nos narra la historia de Gage y antes del accidente su familia lo describe como un hombre muy respetuoso como los demás, era el mejor empleado, era buen esposo y excelente padre y respetaba los derechos y la integridad de los individuos que lo rodeaban. Después del accidente cambió la conducta de Gage drásticamente, pues mostraba una reacción infantil, ya no respetaba a los demás, la impulsividad y la agresividad lo dominaban y ya no era el hombre responsable, por lo que tuvieron que despedirlo de su trabajo. En realidad, ¿qué fue lo que sucedió con Gage? Bueno, pues desde la teoría del pensamiento moral, Gage se encontraba en el nivel moral postconvencional, es decir, en el número 3, donde los individuos respetan los derechos de los demás. Después del accidente, el pensamiento moral de Gage retrocedió al nivel preconvencional, es decir, al número 1, así que emergieron los impulsos instintivos del cerebro reptiliano. Pasemos con el segundo caso. El segundo caso nos narra la historia de un paciente llamado Elliot. A este paciente se le extirpó parte del cíngulo anterior del lóbulo frontal debido a que tenía un tumor. Su familia nos dice que antes de la operación, Elliot era un excelente esposo, un gran negociante, un buen padre y un excelente rol como modelo para sus hermanos. Después de la extirpación que le hicieron y la operación, Gage tomaba malas decisiones, lo cual impedía actuar como un ser social exitoso. Se involucró con alguien que se aprovechó de sus bienes materiales mediante engaños. También se involucró en negocios que lo llevaron a la bancarrota y actuaba con ingenuidad social, es decir, como que no lograba detectar cuando las personas querían o estaban engañándolo. Simplemente actuaba de manera ingenua. ¿Qué pasó con el paciente Elliot? Bueno, pues el pensamiento moral de Elliot retrocedió al nivel convencional, es decir, al número 2. Por lo tanto, lo que más le interesaba era quedar bien con los demás. Él retrocedió al nivel 2, donde vive a partir de los demás, a partir de las alabanzas de los demás, y es guiado por la demás gente que lo rodea y no sabe tomar decisiones propias. A diferencia
de Gage, que retrocedió su pensamiento al número 1, en donde emergieron todos sus impulsos, sus instintos, sus necesidades, la agresividad, etcétera, etcétera. Elliot retrocedió únicamente al nivel 2, en donde pues estaba como a expensas de los demás y solamente quería agradar a los demás. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este video y en conclusión quiero decir que me parece sumamente importante cómo los daños cerebrales no simplemente traen consecuencias físicas, sino que también de conducta. Entonces me parece muy interesante cómo este tipo de teorías les da una explicación lógica en la que nos podemos basar. Y bueno, ¿cómo relaciono esto con la educación? Probablemente no tengamos este tipo de alumnos con daños cerebrales de esta índole. Sin embargo, sí tenemos alumnos que son muy hiperactivos, que son muy agresivos, que no aceptan las decisiones o las diferencias de los demás, que siempre quieren hacer lo que ellos dicen. Entonces, nosotros como docentes lo que podemos hacer es ayudarles. No somos psicoterapeutas para tener sesiones con ellos. Sin embargo, sí podemos recomendarlos a algún lugar para que ellos acudan. Y claro que en el aula podemos hacer ejercicios en los que ellos puedan ir trabajando esta parte, puedan ir relacionándose más con las personas, aprendiendo a distinguir, aprendiendo a respetar a las demás personas que tienen derechos, que tienen valores y que deben ser respetados. Y entonces me quedo con esta parte de que me parece muy interesante que este libro nos hable de este tipo de daños y de las consecuencias que trae a nivel moral, a nivel conducta moral. Entonces, bueno, pues me parece muy interesante. Y bueno, pues esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias.